Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Dulce Aguirre de Entre Brujas y Calderos y el día de hoy vamos a hablar de un tema y sobre todo de una experiencia que yo tuve cuando era más pequeña. Ya les había contado la experiencia que tuve cuando conocí o vi de frente a un duende. No se pierdan este podcast que se llama La Casa del Duende. Esta vez vamos a hablar de otro caso que me sucedió cuando yo estaba en la secundaria y aparte vamos a hablar de un tema que de ahora que ya estoy más metida en lo que viene siendo las conexiones con otras dimensiones, con los espíritus, con los oráculos y todo este rollo, les puedo decir que en realidad cuenta mucho el estado mental de uno, con la madurez mental que tenga uno para todo este movimiento de cosas. Quédense para este podcast y vamos a empezar. Pues fíjense que cuando yo estaba en la secundaria, una chica, una vecina, me dijo que tenía un tablero Ouija. En ese entonces yo no sabía que era un tablero Ouija porque pues sí me gustaba lo paranormal, pero no era como que para tanto, ¿no? Yo era una persona que no me dejaban salir mis papás y pocas veces podía ver la televisión. No había pues tanto redes sociales y cosas como para que uno investigara o uno se le abriera la conciencia a varios aspectos. Esta chica se acercó a mí y me dijo que su mamá ya no quería que ella tuviera el tablero Ouija. Ella lo compró en una tienda de esoterismo. Su mamá le dijo que el tablero Ouija estaba ocasionando situaciones en su casa y que estaban pasando sucesos paranormales. La verdad, yo la acepté porque yo quería saber qué eran los sucesos paranormales en ese entonces, fíjense. Entonces, haz de cuenta que la acepté y me dijo ella que ella ya habían varias veces que la tiraba y que la ouija regresaba y que se le hacía muy raro. Entonces le empezó a dar miedo a ella. Entonces yo le dije que me la diera a mí. Entonces ella me la regaló, pero al momento de regalármela, no recuerdo qué fue lo que dijo, pero algo así como que te regalo la ouija, no mi alma. Una cosa así que le dijeron que tenía que decir para cuando me la entregara, para que la ouija ya no regresara. Me la dio y yo la guardé. Empecé a utilizarla y afortunadamente la ouija empezó a moverse normalmente, como se podría decir, mucho, ¿no? Se me hizo muy raro porque pues yo nunca había utilizado un tablero, pero empecé a utilizarla, a hacer preguntas y todo, ¿no? Hasta ahí quedó la cosa de que en realidad pues yo la ouija pues sí, me empezó a gustar. Mis hermanos empezaron a utilizarla. Ya después nos peleábamos porque queríamos la tabla uno y otro. La tabla en ese entonces yo me acuerdo que era de color verde, con las letras blancas y estaba nueva. No sé en realidad si era de alguna marca en especial, pero así estaba el tablero. Bueno, pues para no hacérselas tan larga, así quedaron las cosas. Yo la guardaba normalmente ahí en mi cuarto, la ponía en una mesa y ahí la dejaba. Al pasar de los días yo sentí que fui haciendo una conexión más grande con ese tablero. Cuando yo fui a la secundaria, esa vez, recuerdo que no tuvimos 2 clases. Entonces mi papá me había comprado un compás, porque yo estaba en el taller de dibujo técnico. Entonces me había comprado mis cosas, entre esos un compás. En ese entonces a mi papá le costaba mucho comprarme mis cosas y yo veía cómo se esforzaba por comprármelas. Entonces yo fui al baño esa vez en la escuela y al momento de yo regresar ya no estaba mi compás y empecé a llorar y me empecé a sentir muy frustrada porque dije, o sea, mi compás, mi papá lo compró con tanto esfuerzo, ¿qué le voy a decir cuando yo llegue a la casa? Me va a regañar, me va a decir que por qué pierdo las cosas, pero yo recordaba que yo el compás lo había dejado ahí en esa parte, en mi mochila, en el bolso de mi mochila. Entonces yo les pregunté a mis compañeros que si no habían visto que alguien se acercara a mi mochila. Y todos se miraban muy serios y decían, no, no, nadie, nadie, nadie. La verdad, ¿a quién le gustan que le jueguen bromas de mal gusto? La verdad, a mí nunca me ha gustado que me hagan bromas así de que me escondan las cosas. Entonces, háganse cuenta que
yo les dije a ellos, yo lo hice con la intención de, de que ellos vieran de que yo realmente a mí me gustaba lo paranormal y para que a lo mejor sí de cierta manera ellos se sintieran acosados si es que una de las personas que estuvieran ahí haya agarrado mi compás. Como 2 clases no íbamos a tener, eran las 2 últimas clases, yo les dije que si querían podíamos ir a mi casa y que yo tenía un tablero y que el tablero te respondía cosas y que te ayudaba a resolver dudas y cosas así. Entonces a ellos les dio la curiosidad y de verdad éramos muchos, éramos yo creo que como unos 15. Ahí veníamos todos caminando porque todos querían ver el tablero Ouija, todos querían ver qué era lo de la Ouija, porque yo les había explicado que el tablero Ouija hacía que yo conectara con espíritus y eran los que te contestaban y chalala y chalala. Entonces, que me voy con ellos a mi casa, saqué el tablero, de hecho utilizamos el tablero en una esquina y empezamos a preguntar, todos empezaron a preguntar cosas que querían saber y así, o cosas que sabían cuál era la verdad y querían como retar, ¿no? Al tablero, a que el tablero les dijera realmente si era cierto. Cuando me tocó a mí, porque todos preguntaron y me tocó a mí, yo les dije que yo quería preguntar si alguien de las personas que estaban ahí tenía mi compás. Les juro que yo el tablero Ouija no lo movía, o sea, yo sentía que no lo movía, ¿verdad? Yo sentía que era que la tablita se movía sola y que me estaba respondiendo un espíritu. En ese entonces yo así lo creía y lo veía y confiaba mucho en que eso estaba sucediendo. Entonces me dijo que sí. Me dijo que sí estaba la persona presente. Entonces yo le dije que sí, esa persona en estos momentos tenía mi compás. Y me dijo que sí. Todos empezaron a mirar y se empezaron a sentir como acosados. Y yo le dije al tablero que me dijera el nombre de la persona la cual tenía mi compás. Y le dije que si estaba aquí la persona, quería que fuera castigada. Ahí fue cuando ya las cosas se salieron de control. Y todos empezaron a decir que pues que no lo hiciera, que porque hacía eso, que eso estaba mal, que ya mejor se iban a ir, que al rato uno iba a morir o cosas así. Pues sí me dijo el nombre, chicos, sí me dijo el nombre de la persona y la persona se sorprendió y empezó a llorar, histérica, ansiosa, me aventó mi compás y me dijo que ella solamente estaba haciéndome una broma y que era todo lo que ella quería, nada más, hacerme una broma. Me entregó el compás y yo no me sentí mal porque pues tampoco era justo lo que me habían hecho a mí. Entonces todos se fueron enojados conmigo y me dejaron de hablar por el hecho de que dijeron que si le pasaba algo ahí iba a ser por mi culpa y situaciones así. Yo no sé en ese momento. La chica estuvo en crisis nerviosa muchos días y yo siento que fue más como psicológico ahora que ya me dedico a esto que algo paranormal. El que me hayan respondido el tablero siento que fue porque realmente sí hice una conexión yo con ese tablero, con mi mismo espíritu ascendido, que nosotros sabemos que nuestro espíritu ascendido, todos tenemos un ser crístico dentro de nosotros, nos puede ayudar a muchas cosas en la vida y nos puede ayudar a descubrir respuestas o situaciones en el momento en que lo necesitemos. Simplemente necesitamos tener las herramientas adecuadas si es que no podemos conectar directamente en meditación para que esa energía crística que nosotros tengamos salga. Yo me deshice de ese tablero porque
Cuando yo ya hice esa conexión con ese tablero y ese tablero conectó conmigo, me empezó a dar miedo. Entonces yo lo que hice fue de que metí el tablero abajo de mi cama y fue un error muy grande. Empecé, no sé si fue de manera sugestiva, pero una cosa sí les digo, esto del tablero Ouija es un enigma, en serio que es un enigma, nunca vamos a saber la verdad de realmente de lo que es, realmente de lo que pueda llegar a ser. Es un oráculo para tener comunicación con espíritus, así está definido, pero también podemos tener conexión con personas vivas, porque así como dice que podemos conectar con espíritus, nosotros también siendo seres de luz tenemos espíritu. Puedes conectar con personas muertas, con personas enfermas en estado de coma, con personas vivas, con personas en otro lugar. Puede, por decir, estar una persona, si yo aquí en Salamanca son las 12 del día, pero en otro lado del planeta son las 3, 4 de la mañana y alguien está durmiendo y yo quiero conectar con el espíritu de alguien. A lo mejor esa persona va a soñar conmigo, que está hablando conmigo, pero yo acá estoy invocando o solicitando a algún espíritu que me haga la respuesta a alguna situación. Espero que me entiendan un poquito esta parte. El tablero Ouija debemos de tener una conexión muy grande. Tenemos que tener una disciplina, como todo oráculo, para que todo salga bien. Sí, claro que si conectamos con entidades, espíritus, también hay la posibilidad de las entidades de bajo astral, que muy comúnmente es cuando ellos entran dentro de, no de nuestro espíritu porque no es posible, pero dentro de nuestra alma, sí agarran cierta posición dentro de nosotros, el cual nos empiezan a atormentar de cierta manera para que nosotros pues fallemos, ¿no? Fallemos, desesperemos e incluso podamos llegar a un suicidio. El tablero Ouija como tal pues sí es de cuidado, depende de los pensamientos, de las ideas o de lo que tú tengas en la cabeza, porque por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, si eres una persona católica y si todo el tiempo te han inculcado a ti que el tablero Ouija está satanizado, esto y lo otro, puede ser que tú por tu misma conciencia o tu misma mente abras esta situación a algo más allá, en la cual sí ya te puedes llegar a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque tu miedo es el que va a hacer que el tablero Ouija te pueda traer alguna consecuencia a ti. Cuando nosotros agarramos un tablero Ouija lo tenemos que hacer sin estar en un estado de miedo. Por eso es importante que siempre conozcamos qué es el tablero Ouija, cómo se utiliza, cuáles son las precauciones, prevenciones, cómo no se debe hacer, todas ese tipo de cosas, cómo curarla, cómo muchas cosas. Les podría decir que si no les funciona el tablero Ouija, no pasa nada. Pero si tienes miedo, si te han inculcado ciertos miedos o cosas religiosas en tu cabeza y usas un tablero Ouija y no funciona y empiezas a meterte en la cabeza que abriste un portal, ya valió madres. Ya valió porque realmente nuestra conciencia es la que abre los portales. Yo no puedo tener un tablero Ouija, a lo mejor puedo tener otro tipo de cosas, pero depende mucho de mí de abrir mi conciencia y atraer cosas del exterior que no son bienvenidas a mi casa. Debemos de tener mucha fortaleza para poder hablar y poder estar frente a un tablero Ouija, a un tarot, una cartomancista, una vela, algo que sepamos que es conexión, porque son cosas que te traen una conexión con espíritus o energías exteriores, no siempre espíritus, a veces también
Así es como solicitamos ángeles, santos, energías exteriores. Entonces el tablero Ouija, más que nada, se necesita mucha disciplina, confianza, creer. Ahora les puedo decir que yo agarro un tablero Ouija y no puedo hacer que se mueva. No puedo hacer que se mueva. No sé si sea porque antes yo creía que el tablero Ouija se movía con espíritus, que sí es así también, pero ahora me siento muy fuerte, o a lo mejor mi nivel de conciencia ya no está como para una Ouija, porque ya puedo conectar yo directamente sin tableros Ouija con espíritus. Puede ser, esa puede ser otra realidad. Entonces, lo que yo les recomiendo es de que en serio no se metan en problemas. O si quieren vivir la experiencia de un tablero Ouija, está bien también. Nada más que si háganlo con los cuidados que se requieren. Por sí o por no, hay que tener protección. Siempre. A veces yo me he puesto a pensar que hay situaciones que todavía no las puedo creer. Hay situaciones que pasan en mi vida de manifestaciones que suceden y wow, o sea, wow. O sea, no las puedo creer. Digo, ¿cómo puede ser que se manifiesten ciertas situaciones y que nos estemos perdiendo de todo esto todas las personas que aún siguen dormidas? Porque créanme que el mundo espiritual es un mundo bien maravilloso. Y aunque tú te encuentres a un espíritu, a una entidad o a una energía con deformidades, fea, energía fea, mala, como tú le quieras ver, también como personas existen personas feas, existen personas malas, existen personas con energía extraña y son personas. O sea, estamos en la misma situación. Este plano y el otro plano, así como existen gente buena, existen gente mala, así como existen gente fea, gente bonita, gente güera, gente morena, o sea, es lo mismo. Es la misma energía, solamente distinta polaridad. Mi nombre es Dulce Izaguirre y espero que les haya gustado este podcast y no se les haya hecho aburrido. Síganme en redes sociales, por favor, en Facebook, en Ángelos Mundo Mágico. Y también tenemos estudios de la diosa Hécate en Hécate y su sacerdotisa. También síganme en La Carroza Infernal y pueden escucharme los martes a las 6 de la tarde en el 92.5 FM o 1040 AM radio. Escúchenme, chicos. Nos vemos. Hasta luego.